aproximadamente al día 24. Entonces estamos hablando de qué semana. 24, ¿qué semana es? Cuarta, Cuarta no, semana. cuarta, inicio de cuarta semana. Tiene 4. Estamos, Cuarta por lo tanto, semana. constituye la primera glándula en desarrollarse en el órgano. Estamos. Muy bien. Y empezamos acá. A ver, aquí. Está bien bacán, ¿no? Esta estructura ya saben qué es, ¿no? Porque ya se los he mostrado. ¿Qué es? La Es timpana. la faringe que parte Anterior. Vista desde qué lado? Desde la parte dorsal. No viene esa clase. Ustedes se hubiesen metido dentro de su garganta y se hubiesen parado atrásito y están mirando Anterior. para adelante, ¿eh? Salud, salud. Falta trago. Entonces, muchachos, esto de acá, en amarillo, ¿qué es? Endodermo, porque pertenece a la faringe, y la faringe es De origen intestino. Y todo el recubrimiento interno del intestino, ¿de qué tejido deriva? del ectodermo. Del ectodermo. endodermo. Luego viene el mesodermo para originar el tejido conectivo, la parte muscular, que es lo que envuelve, ¿no? El mesodermo estático, específicamente hablando, y también tiene contribución del ectodermo, ¿sí? Específicamente hablando del ectodermo superficial en la zona de la boca, en la región anal, y también de las células de la cresta neural que contribuyen a la formación de los plexos miohistéricos de Auerbach y Meissner. Por eso se los menciono nomás porque no es tema de hoy. Pero el tejido que está acá, ¿qué son? Los arcos faríngicos. ¿Estamos? Los arcos. Entonces, muchachos, ¿la tiroides dónde se va a originar? ¿O de qué tejido embrionario se va a El originar? ectodermo. A ver, miren ahí. Endodermo. Endodermo, ectodermo, mesodermo. Ectodermo. Mesodermo. Este es el punto de origen de la Faringe. tiroides. La tiroides empieza a formarse como un engrosamiento, como un acúmulo celular de células del endodermo. ¿Estamos? O sea que se origina en la faringe primitiva, o sea, en el intestino primitivo. ¿Sí? Por lo tanto es endodermo. ¿Está claro? ¿Sí? Porque todo el aparato o el tubo digestivo, el recubrimiento interno es endodermo. ¿Sí? ¿Y qué se origina también del aparato digestivo? El respiratorio. Por lo tanto, todo el recubrimiento interno del aparato respiratorio, ¿qué tejido también es? Endodermo. O sea, embriológicamente el origen es similar, porque se origina de ahí, ¿no? No hay muchas cosas que darle vuelta ahí. Es un poquito de razonamiento nada más. Entonces, si el divertículo tiroideo se ubica acá, obviamente que se va a originar necesariamente del endodermo, ¿sí? Porque esto es endodermo, solo que ahí está pintado con blanquito para hacer la diferenciación. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué relación anatómica tiene a este nivel? Nosotros vamos a tener por acá, aunque no se nota tan claramente, los primorios de la lengua. Estos dos grandes se llaman prominencias linguales laterales, ¿sí? Llamados también tubérculos pares. ¿Claro? Y la otra estructura que va a formar la lengua, bueno, pues después desaparece, es esta parte de acá, que le llamamos tubérculo lingual medio o tubérculo medio, llamado también tubérculo impar. ¿Por qué? Porque es uno solo. Uno solo. ¿Estamos? Entonces, esas tres estructuras se van a fusionar. Bueno, en realidad se van a fusionar las dos primeras, estas dos, se van a fusionar y van a hacer desaparecer al tubérculo lingual medio. Por eso se menciona que el tubérculo lingual medio no tiene ningún derivado definitivo luego, porque desaparece y queda englobado. ¿Por qué? Por los tubérculos linguales
laterales. Y esos tuberculos linguales laterales no forman toda la lengua, solamente van a formar los 2/3 anteriores. ¿Cuánto le falta para hacer la lengua completa? Un tercio. Pues. Claro, un tercio. Tiene que ser 3/3, o sea, la unidad. ¿Y ese tercio de dónde se origina? De acá. ¿Se acuerdan que acá había una estructura prominente que existía en esta parte? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La yem. ¿Cómo que cuál? La yem. Hay una estructura que crecía acá, de una forma alargada y ovalada grande. ¿Cómo se llamaba? Eminencia hipofaringe. Eminencia hipofaringe. La eminencia hipofaringea embriológicamente va a dar origen a 2 estructuras. Hipofaringe. La parte superior va a dar origen al tercio posterior de la lengua. ¿Sí? Y la parte inferior a qué da origen a un cartílago. ¿Qué cartílago era? No, ¿qué cartílago era? ¿El cartílago? ¿Tiroideo? Sí, a un cartílago de la laringe, ¿cuál es? Al que tapa la glota. Cartílago. El que está encima de la glotis. Epiglotis. Epiglotis, el cartílago epiglotis. Se mencionaba, se me ha olvidado. ¿Estamos? Muy bien, entonces ahí se forma. Entonces, se está formando anatómicamente entre las estructuras que van a formar la lengua. Si la tiroides continuaría su desarrollo final hasta todo su periodo, continuaría desarrollándose en el mismo lugar y todo el proceso seguiría su curso normal, la tiroides quedaría ubicada ¿dónde? En la lengua. En la lengua. ¿O no? Porque se está formando entre las estructuras que están en la lengua. O sea que si la tiroides continuaría su desarrollo ahí, ¿qué pasaría? Se quedaría ubicada en la lengua. Ahora, ¿nosotros tenemos la tiroides en la lengua? No. Entonces, ¿qué tendrá que pasar con ese divertículo tiroideo? Tiene que cambiar de posición. Ahora, antes de pasar, ¿cómo se llama esto? Vamos. ¿Las hendiduras faringeales? No, estos no son hendiduras faringeas. ¿Qué queda por adentro y está recubierto del duodeno? Bolsas faringeas. La que les acabo de enseñar, ¿cuál es? La primera bolsa faríngea. Excelente. ¿De qué lado? Ahora, ¿de qué lado están ubicados? Derecho, porque están mirados de atrás. Estas, segunda, tercera, cuarta. Paralelamente al desarrollo de la tiroides, vamos a ver los derivados de las diferentes bolsas faríngeas, porque también son de origen endodérmico. ¿Estamos? Claro, luego tiene contribución de otros tejidos embrionarios, pero el desarrollo inicial parte a partir del endodermo de las bolsas faríngeas. Que las bolsas faríngeas, todo su recubrimiento interno es endodermo. Muy bien. Y miremos, muchachos, miremos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan de esas estructuras, verdad? Paola, es de la otra clase que no viene de... ¿Qué estaba pasando acá, chicos? Esto se los mostré la vez pasada. ¿Qué pasaba con los arcos faríngeos? El segundo arco empezaba a crecer un poco más que el resto y se prolongaba su estructura por encima del tercer y cuarto arco, incluso por las hendiduras faríngeas también. Segundo, tercer y cuarto. Y formaba esta estructura de acá que se llamaba seno cervical. ¿Estamos? Mientras pasa eso,
Las bolsas faríneas están dando sus derivados, muchachos. ¿Sí? Las primeras bolsas que formaban, ¿se acuerdan? ¿Qué formaba? La cavidad timpánica o oído medio, ¿sí? La cavidad timpánica o oído medio. Porque luego, cuando este seno cervical se cierra, las hendiduras segunda, tercera y cuarta, ¿qué pasa? Desaparece. Y la única que queda entonces, ¿cuál es? La primera, que va a formar ¿qué? El conducto auditivo externo. Y el conducto auditivo externo se va a continuar con la caja timpánica, que es formada a partir de la primera bolsa faríngea. Con razón. Sí, ahora, la segunda bolsa faríngea, las dos, ¿a qué van a dar origen? Algo huesecillo. No, las segundas bolsas faríngeas. A la amígdala palatina de cada lado. Amígdala palatina de cada lado. ¿Ya? ¿Da origen a quién, doctor? Disculpa. A la amígdala palatina de cada lado. La tercera bolsa faríngea, miren muchachos, desaparece en gran parte, pero dos rezagos que quedan van a formar ¿qué? Estas estructuras que están acá. Miren, ven. ¿Qué son? Los primordios de las glándulas paratiroideas. Si están arriba, ¿qué glándulas serán? ¿Superiores o inferiores? Superior. Debería ser superiores, ¿no? La Pero lógica inferior. dice eso, pero no es cierto, muchachos. Estas Inferior. glándulas de acá, estos primordios de acá son de las glándulas paratiroideas Inferior. inferiores. ¿Cómo la ven? Ahí. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Y a qué más va a dar origen la tercera bolsa? Al primordio de esta estructura que está acá. ¿Cómo se llama? Es un órgano inmunológico que es más grande en los niños y luego va disminuyendo de tamaño. No, órgano inmunológico que es grande en los niños y va desapareciendo, va disminuyendo de tamaño. Donde maduran los linfocitos, que luego se llaman linfocitos T. No me he hecho así todavía, ¿no? Bueno, ese órgano se llama timo. Timo. El timo, el primordio del timo, es este de aquí, uno de cada lado, tiene dos lóbulos, se originan de la tercera bolsa faríngea conjuntamente con quién? Con las glándulas paratiroideas inferiores de cada lado. El timo, muchachos, es un órgano inmunológico temporal, se ubica en la parte anterior del cuello, por debajo de la tiroides anatómicamente, y que es grande en el niño, en el recién nacido, y va disminuyendo de tamaño progresivamente hasta casi desaparecer en la etapa adulta. ¿Cuál es su función? Su función es madurar a los linfocitos T, de ahí viene su nombre. Linfocitos T se llaman porque maduran en el timo. No estoy diciendo que ahí se originan, porque se originan ¿dónde? En la médula ósea, pero su maduración la realizan en el timo. ¿Estamos? De ahí viene el nombre del linfocito T, por timo. Por la... ¿Ya? Por la T de timo. Muy bien, muchachos. ¿Cuántas bolsas faríngeas son? 4. 4. ¿Qué nos falta? La cuarta. Y la cuarta va a originar dos cosas. Va a originar el primordio de las glándulas paratiroideas. Si están abajo, ¿cómo se llamarían? Deberían ser inferiores, pero ya sabemos que no es así. No. Son las glándulas paratiroideas superiores. ¿Estamos? No se equivoquen, ¿ah? Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, miren la posición. Superiores como está. de... Miren. ¿Estas qué son? ¿Glándulas paratiroideas? Superiores. Inferior. Inferiores. ¿Y estas de acá? Superior. Si ustedes de frente lo mirarían, dirían que el libro se equivocaba, ¿no? Porque esto está arriba y está abajo. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Pero ahorita vamos a ver. Pero ahorita van a ver que es un cambio. Yo no he dicho, esas son los primordios de las glándulas. Ahora esto cambia. O Se va desarrollando. en el Doctor, arriba inferior y abajo superior. Así es. Al revés. ¿Sí? ¿Captan la idea? Ya.
Y esto de acá, que está en este colorcito medio manchadito, se va a llamar cuerpo último braquial, llamado también cuerpo último faríngeo o llamado también cuerpo postbranquial. Antes le decían aparato branquial al aparato faríngeo, ¿no? Y ahí viene este cuerpo último braquial o último faríngeo sería ya, ¿no? No importa el nombre, sí, sí, sí. Y el cuerpo último braquial luego se va a diferenciar en qué? En células parafoliculares, a las cuales denominamos también células C. Muy bien. ¿La célula C qué produce? Calcito. Calcitonina. Muy bien. ¿Cuál es la función de la calcitonina? Producir. Las hormonas regulan funciones, ¿verdad? La paratiroides que produce la paratormona. La parata. La paratormona con la calcitonina en conjunto van a regular el metabolismo del calcio y fósforo en el Vaya. organismo. Sí, lo vamos a haber hecho teoría en fisiología. Regulan el metabolismo del calcio. Tiene efecto antagónico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿quién se origina en la cuarta bolsa faríngea? Las glándulas paratiroideas superiores y el cuerpo último braquial o último faríngeo. ¿Estamos? Ya saben que el cuerpo último braquial luego va a originar las células parafoliculares o células C. Ahora, el primordio de la tiroides está ahí, miren, y todo se está desarrollando paralelamente. Ahora, la tiroides, ya dijimos, si bien se desarrolla en el sitio donde se va a desarrollar la lengua, pero ahí no queda. Ya dijimos que tiene que cambiar de posición. Vamos a ver. Doctor, entonces la cuarta bolsa faríngea da origen a las glándulas paratiroideas superiores. Sí, y al cuerpo último braquial. Miren. ¿Qué está pasando? Está cerrado. Empieza a crecer la tiroides, ya miren. Y una vez que la tiroides empieza a crecer paralelamente a su crecimiento, va a empezar a migrar y a cambiar de posición. Quiere decir que va a descender. ¿Está? Muy bien. Ahora, muchachos, miramos. Fíjense. ¿Sí o no que todos están cambiando de posición? ¿Se dan Todo se cuenta? mueve. Entonces, ¿la tiroides dónde empezó a formarse? Muy arriba. ¿Cómo se llama? Crece y va descendiendo. Para descender lo hace a través del tejido, creando un conducto, al cual vamos a llamar conducto tirogloso. ¿Por qué se llama tirogloso? Porque relaciona a la tiroides con esta zona de acá, que es la zona donde se está formando la lengua. Y el prefijo para lengua es gloso, ¿no? Por eso Sí. ven el nervio hipogloso, el gloso faríngeo, ¿verdad? Entonces, por eso se llama conducto tirogloso. El conducto tirogloso lo que hace es permitir el descenso o el desplazamiento de la glándula tiroides desde su origen hasta su posición final. Muy bien. Pero al mismo tiempo, los tejidos derivados de las bolsas faríngeas se han desprendido, las bolsas faríngeas ya involucionan completamente, solamente tenemos sus derivados. Acá, en esta bolsa faríngea, ya se está formando también la amígdala palatina en la segunda. Pero estos de acá ya se desprendieron y también inician una migración, no se quedan ahí. Lo único que se va a quedar ahí son las amígdalas palatinas. Vamos. Muchachos, ¿esto queda? Al inicio. ¿Glándula paratiroidea? Inferior. Está arriba. Superior. ¿Qué glándula paratiroidea es? Inferior. Ya dijimos que es al revés. Ah, ya. Esto queda. ¿Queda? El primordio del timo. Excelente. ¿Y esto de acá qué era? Un verdecito. Las glándulas paratiroideas que están Superiores. Superiores. abajo. Superiores, ¿no? Ustedes decían, están abajo, son inferiores. No, sabemos que son inferiores. Ay, me voy a confundir. ¿Y esto de acá cómo se llama? ¿No? Cuerpo
último braquial o último faríngeo. Último braquial. Tercera bolsa, cuarta bolsa. Braquial. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Todavía mantienen la relación, solo que están desplazándose. Vamos a seguir en la evolución. Doctor, ¿y la primera? ¿Qué hace la primera? No presté atención de la primera. Miren. ¿Está bien? Sí. ¿Qué está pasando con la glándula tiroides? Está descendiendo. Sigue descendiendo. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Conducto tirogloso. Conducto tirogloso. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Glándulas Glándulas paratiroides. paratiroides. Paratiroideas. Inferior. Inferiores. Porque está excelente. Esto. cuerpo del timo. timo. Borde del timo. Este verdecito. Glándulas paratiroides. Glándulas Superiores. paratiroideas Ah, las Superiores. superiores. superiores, ¿no? Porque Sí, están no, abajo. pero son superiores. Y estos de aquí, cuerpos último braquiales o último faríngeos. Cuerpo último braquial o último faríngeo. Y miren, miren. Miren, sobre todo, glándula paratiroidea Inferior. inferior. Glándula paratiroidea Superior. Cambio. ¿vieron? ¿Sí? Sí. Muy rápido. La glándula paratiroidea inferior venía desde más arriba, pero se ubica en la parte inferior. Inferior. Ahora sí, entonces lo que me da la denominación de inferior o superior es la posición definitiva. Como de esa no la parecen posición pepitas. inicial. La posición definitiva es abajo. Abajo. Glándula paratiroidea Superior. Ahora sí vendría a ser inferior. ¿De Inferior. dónde se originó? De la glándula tiroidea superior. ¿De dónde se originó? ¿De qué bolsa? de la De la tercera de la bolsa. tercera, a ver, Muy bien. de la ¿Con tercera quién? bolsa ¿Junto con faríngea, quién? junto al timo, al El timo. primordial del timo no se pega a la tiroides, se ubica en la parte inferior. Y las glándulas paratiroideas superiores, ¿dónde se originaron? Cuarta. En la cuarta bolsa, por acá nomás, Sí. y se quedaron ahí. Bueno, y los cuerpos últimos braquiales se ubican en el medio de las También de la glándulas cuarta. tiroides. En medio de las glándulas En tiroides. medio de Se las originan de glándulas. la cuarta. Estos dos se originan de la cuarta. Quiere decir, muchachos, que la tiroides hace este recorrido. ¿Y dónde se ubica definitivamente? ¿Cuál es su posición anatómica? Es así que A nivel del segundo al tercer anillo traqueal. nivel Ese es su del posición segundo final. anillo. Y las glándulas paratiroideas, tanto superiores como inferiores, y los cuerpos últimos faríngeos se ubican en la parte posterior de la glándula tiroides. ¿Saben? No De la pertenecen a la glándula glándula tiroides, son otro tipo de tejido, pero se adosan o quedan pegadas anatómicamente a la tiroides. ¿No? Muy bien. Y el único que no queda adosado a la tiroides, ¿quién es? El timo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el desplazamiento de la tiroides. La amígdala palatina, miren, ya creció. ¿De dónde se derivaba? De la segunda bolsa. Esa no migra, se queda en su posición, ¿verdad? Esta por acá más o menos está la tercera bolsa faríngea, ¿se acuerdan? ¿Qué da origen? A la paratiroidea inferior y al primordial del timo. Entonces recorrió esa distancia, sobre todo el timo, miren. ¿Qué estructura recorrió más distancia? El timo. ¿Quién más? La glándula paratiroidea inferior. Inferior En también. cambio, las derivadas del cuarto, que son estos dos, han recorrido poco espacio porque se han localizado en la parte superior y media nada más, ¿no? Tanto la glándula paratiroidea superior como los cuerpos últimos de la glándula. ¿Está claro? Sí. ¿Facilito? Página, por favor. Recapitulemos. Entonces, eso es lo que vamos a vivir. Eso es lo que vamos a vivir. Cuando alcanza su posición definitiva y se cierra el conducto tirogloso, cuando alcanza su posición definitiva la tiroides y ya empieza su cierre el conducto tirogloso a la séptima semana. La séptima semana ocurren varios eventos importantes. Séptima. Sí. Por ejemplo, también ocurre la división de la cloaca, ¿no? ¿Se acuerdan?
Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Fonoaudiología. Ajá. Fonoaudiología. El primer grupo me va a hacer la parte inicial del desarrollo. Nosotros. ¿Sí? El segundo grupo. Acá falta algo, muchachos. Acá falta algo. Hay que explicarles algo. Esta es una vista de qué tipo? Lateral, ¿no? Con corte sagital. ¿Estamos? ¿Sí? Ujú. ¿De qué, lateral de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. 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 La tiroides crece. Acá está el hueso dioides, que ya saben que es el único hueso que no se articula con otro. Y vamos a ver la relación que tiene en esta incidencia. ¿Estamos? Pues vamos a ver. Ahí está el primordio tiroideo y va a empezar a migrar. Y miren por dónde pasa. ¿Cómo la ven? Entonces el divertículo de la Conducto tiróbolos. ¿Cómo se llama esto? Conducto. Por si no saben, ahí está el nombre. Conducto tiroideo. Conducto tiróbolos. Sí, los globos. Esta es la. Primero. Este es el hueso hioides. Entonces, ¿por dónde pasa con relación al hueso hioides? Con relación al hueso hioides, ¿por dónde pasa la tiroides? ¿Por arriba, por abajo, por delante, por detrás, por el costado? Por delante. Tan difícil es darse cuenta. Por delante, ¿qué es por delante? ¿Están seguros? ¿Están convencidos o me dicen por compromiso? ¿Sí? ¿Y por qué dudan entonces? ¿Por qué dudan de decirme que es por delante? ¿O no les parece? Díganme que no están convencidos para mostrarles otra incidencia. Entonces, ¿pasa o no por delante? Sí, pasa por delante, no por detrás. Pasa por delante. Y lo ratificamos en esta incidencia de acá. Acá tenemos el divertículo tiroideo, que es el hueso hioides. ¿Por dónde está pasando? Por delante. École. ¿Y dónde se ubica? ¿Qué nivel? Final. A nivel del Segundo, niño. tercer anillo Tercero, traqueal. Muy bien. Esta es su posición final. Posición inicial entre los puntos de la lengua. Pero ahorita vamos a ver cómo se llama eso. Una vez que este conducto, muchachos, esta tiroides llega a su posición final, este conducto, ¿qué le debe pasar? ¿Qué debe pasar al conducto? Cerrar. Cerrarse. Entonces, en su parte inicial queda una depresión, que les indica que hay un agujero que ya se cerró. Agujero A esa ciego. depresión le llamamos Agujero ciego. agujero ciego. ¿Por qué? Porque no ve nada. No, porque ya no tiene conexión con nada, pues, por eso se llama ciego. ¿Vamos? Sí. Y el agujero ciego sí es una estructura anatómica que nosotros podemos observar o darnos cuenta en el dorso de la lengua. ¿Y eso qué significa? ¿Qué les indica? Que es la zona donde se originó la tiroides. Vamos. El agujero ciego es el punto inicial donde se desarrolla la tiroides. Y el punto final, su ubicación final, ¿dónde es? En el A segundo, nivel tercero. del segundo o tercer anillo. Y migra a través de un conducto al cual le Tiroide. conocemos como conducto de la faringe. tiroideoso. ¿Por qué se llama tiroideoso? Porque relaciona la glándula tiroides Con la glosa. su origen, que es entre los primordios de la lengua, y el prefijo de lengua, ¿cómo dijimos que es? Gloso. Ah, ya. Pero miren, yo les voy a mostrar en el siguiente video, la parte final, y ustedes me van a decir qué les parece. Y este video, muchachos, es del muro. Claro, cuando ustedes se consiguen pirata, bueno, no encuentran. Voy a conseguir. Ahí estamos. La misma incidencia que les acabo de mencionar, pero en movimiento, ¿ya? Esta es la posición final, ya lo vimos recién. Ahora mirémoslo en la misma posición en la que estamos mirando a la imagen. ¿Estamos? Miren. ¿A qué les llama la atención de ahí? Mira que está pasando por delante del hueso ahí. ¿Qué fue?
Ese es la ¿Qué fue? doctor tiro. Se establece más. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Hueso Hueso yoides, ¿está bien? Huesoyoides. ¿Esto qué es? el conducto Tiroideo. Tiroides. ¿Por dónde está pasando? ¿Y así pasa? ese es el conducto ¿Por tirobuloso. dónde debe pasar? Por delante. ¿Qué pasó? ¿Quién está mal? Eh. Se fue por atrás. ¿Está mal? Sí está mal. Este es el video del libro del Moore. Anomalía. Entonces está mal. En el libro, en las fotos del libro, sí está por delante. Pero en el video no. No se engaña. Entonces, muchachos, esto no es así. Esto debería estar viniendo por dónde? Por delante del hueso y hoy. Por delante del hueso para evitar que no confunda. ¿Está bien? No se engaña. ¿Está claro? Entonces, esto está mal. Le vamos a poner esta figura de todas maneras en el examen, en su veredicto. ¿Listo? ¿Y qué diríamos? ¿Que está mal Aprovechemos. o ¿Qué es qué? esto de acá? Prominencia cardíaca. ¿Y esto? Cardíaca. La boca primitiva que se llama estómago. Estomodeo. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Excelente. Excelente. Entonces, Carla. ¿se acuerdan de esta figura? ¿Esto qué sería? El agujero ciego. O sea, ahí se forma ¿qué? La glándula. La tiroides. Por lo tanto, ¿cómo se llama esta bolita? Tubérculos linguales, tubérculos pares o yemas linguales laterales, ¿no? ¿Y este cómo se llamaría? Eso se llama. Yema lingual media, tubérculo lingual medio o también llamado tubérculo impar. Excelente, muy bien. ¿Y cómo se llama esto? Eso vendría a ser hipofaringia. la Muy eminencia bien. hipofaringia. Eminencia hipofaringia, porción superior, ¿a qué va a dar origen? Ay, no ¿Qué da origen? no vine a esa clase. Una parte de la lengua. Al tercio posterior de la lengua, porque estos de acá solamente dan origen a los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Y esto da origen a qué? El tercio Tercio. posterior. Al tercio posterior de la lengua. Y la parte inferior de la eminencia hipofaringia, ¿a qué da origen? Al cartílago de glotis. Excelente, porque aquí está la hendidura laringeal y esto tiene que tapar. ¿Está facilito? Excelente. ¿Está bien? Muchachos, en la lengua definitiva, la lengua que tienen ustedes, los 2 tercios anteriores están en su boca y el tercio posterior está en su faringe. Esa es la posición. ¿Ya? Sin embargo, en el recién nacido no es así. En el recién nacido toda la lengua está en la boca. Por eso da la impresión de que tienen los bebés una lengua grande, ¿no? No es que esté grande, solo que la 100% de su lengua está en la boca. Luego de eso, ya la región craneofacial, No sé dónde está ahora. Quieren hablar con usted. No sé dónde está ahora. la región craneofacial, no son chicos. Consulta. Sabrá Mora. Con las plastilinas. Giorgio. Dicen que prestarle por ahí, pero hay que prestarle una carta. Me mandan la que se me ¿Es un compañero de grupo? No.
¿Cómo? Son del grupo E también. Pero No. será de otro grupo. Del grupo EP3 son. Así que Diego, Nosotros somos EP2 o EP3. Ustedes son P2, EP2, ustedes son EP3. O sea, del grupo E son. MP3, MP4. Solo que no se ven, ¿no? Porque los grupos E se subdividen en 3 grupos, no se conocen. Pero sí llevan la misma teoría. Claro, y como la teoría de ahí es virtual y se conocen. Claro. Pero son del grupo anterior, el EP. No que quieren casos clínicos tan suaves que quieren hacer ABP. Yo no les enseño ABP a ustedes. Pero bueno. Entonces, ¿cómo está? Entonces, muchachos, ¿está claro el origen y la ubicación de la tiroides? ¿Sí? Doctor, el inicio, ¿de dónde dijo el inicio? Porque El agujero ciego. El agujero ciego es. Pero el agujero ciego, Inicia un ¿dónde se paratiroides. ubica? Entre las estructuras que van a dar origen a la lengua. O sea, entre las prominencias linguales y la eminencia hipofaringea. La lengua luego está formada de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, la tiroides quedaría desarrollándose hasta el final. ¿Dónde quedaría ubicada? En la lengua. en la lengua, pues. Pero como no se ubica ahí, eso significa que ha migrado, ¿no? Y ha migrado a través del conducto tiroideo. Entonces, muchachos, un grupo, ahora nos ponemos a trabajar ya. Un grupo que va a hacer esto de aquí. Esta de acá. Allí me pasa. ¿Y cómo ¿Ya? pasa? Porque quiero que quede bien sentado cómo es el recorrido de la glándula tiroides. Por delante y no por detrás. En el libro tú sí mientes. ¿Sí? ¿Está bien? Eso lo que quiero es que quede bien sentado. ¿Cómo? Porque no se debe toda esta maqueta la va a hacer un grupo. El otro grupo va a ser lo siguiente. Ya para nosotros, doctor. Miren, cuando la lengua se forma, para que tengan idea, ¿se acordaban cuando estaba sencillo? Las yemas linguales laterales se han funcionado, han hecho desaparecer completamente a la yema lingual media y han formado ¿qué? Los dos tercios anteriores de la lengua, que ya en la etapa adulta se ubican en la boca. ¿Sí? Y este tercio posterior, ¿de dónde se formó? De la porción superior de la eminencia hipofaríngea. ¿Y qué quedó en el medio? El agujero ciego. ¿Qué significa esto? El inicio de la glándula. El origen de la tiroides. Y ahí donde se ve la vena lingual. ¿Sí? Que les da el origen doble que tiene la lengua. La parte anterior de la B corresponde al origen de las yemas linguales y en la parte posterior de la eminencia hipofaríngea. ¿Sí? El límite, el vértice de la B lingual sería el agujero ciego. ¿Está claro? ¿Y se acuerdan de dónde originaba esto? De la eminencia hipofaríngea, ¿verdad? Porción superior. Sí. ¿Y a qué da origen la porción inferior? Vale, pigo. Al cartílago epiglotis. Ahí está. Epiglotis. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Pues ahí está, pues. Todo esto era, entonces, ¿todo esto qué era? Antes de convertirse en eso, era eminencia hipofaríngea. Eminencia hipofaríngea. De eminencia hipofaríngea. Y el agujero ciego, y muchachos, antes de que esto se desarrolle, queda ubicado entre la primera y segunda bolsa faríngea. ¿Se han dado cuenta? Queda ubicado entre la primera y segunda bolsa faríngea. ¿O quieren que les muestre de nuevo? Otro grupo va a hacer esto. Esto es la parte final del desarrollo, donde ya vamos a ver las posiciones finales de las estructuras. ¿Está claro? Eso va a ser otro Me voy a grupo. morir.
Y ahí Para el miren examen, la lengua. Miren la lengua. ¿Toma? ¿Esto qué es? En celeste. ¿Qué es? Los dos tercios anteriores de la lengua, que se originan de las yemas linguales laterales, porque la medial desaparece, ¿no? Y lo que esté anaranjadito, el tercio posterior. ¿Estamos? ¿De dónde se origina? De la Eminencia. porción superior de la eminencia hipofaríngea. ¿Y esto qué es? Por si no saben, ahí está. Agujero ciego. Agujero ciego. ¿Y esto cómo se llama? Bilingual. La bilingual les marca el límite del doble origen y embrionario de la lengua. Y el vértice de la B, ¿quién lo ocupa? El agujero. Facilito. Muy bien. Segunda bolsa faríngea, ¿qué da origen? A la amígdala par. Glándula paratiroidea inferior, ahí están migrando. ¿De dónde se originan estos dos? Dele. De la tercera bolsa faríngea. ¿Y de dónde se origina la glándula paratiroidea? De la superior? cuarta. ¿Y el cuerpo último braquial? Cuarta. De la bolsa. ¿Y su ubicación final dónde es? En tercer. Parte posterior, Parte posterior de de la glándula tiroides. de las glándulas paratiroideas y de los celos parafolliculares. ¿Y el timo dónde se ubica? En la parte inferior de la tiroides. Se separa de la tiroides, no se pega. Listo, esa es la otra. Esa es la lengua. Y el otro grupo va a ser la parte inicial. Miren, acá hay otro esquema. Ese está feo. Está bonito porque ahí dice el origen. Acá vamos a poner un corte. Vas a venir a la... ¿Vas a venir a la cosa de Ahí está. ¿Sí? ¿Qué El hora otro es? Me grupo va a falta ser pagar. ¿Qué hora es? donde ubicamos A las 3. el origen. ¿Hasta qué hora? ¿Estamos? ¿Hasta qué hora será? Donde ubicamos el origen inicial de ¿No te todo el preguntamos? proceso. ¿Está claro? Muy bien. Ponemos otra hoja. Listo. No le he preguntado. ¿Tú? Entendemos. Ya. ¿Ustedes qué van a hacer? La lengua. ¿Cuál? La- ¿Listo? La primera. Ustedes van a La... hacer eso. Ya. Ustedes hagan el final. Ya la ubicación final. Entonces hacemos la lengua. Si ustedes hacen no, lengua La no. etapa inicial, pues el de. Ustedes, ¿ya tomaron foto de esto? Ustedes van a hacer eso, ¿no? Sí, ustedes van a hacer eso. Ya para tomar fotos. Ustedes van a hacer eso. Ya para tomar fotos. Ya. Listo. El otro grupo va a Doctor, ser usted enseñó 3 estructuras. esto van a hacer ustedes. ¿Sí? Esto. Ajá, eso Y es. el grupo de aquí, los que están abandonados, van Obvio. a hacer esto de aquí. Esto. Ya. Ya. Esto es ¿para qué era? Para remarcar cómo migra, por dónde migra la glándula tiroides Por delante del. al hueso yoides. Entonces, eso tiene que estar claro. Aquí hay una platica platina con una. No daría, solamente que el conducto tiroidioso forma, independientemente por donde migre, malformaciones. ¿Cuándo se originan las malformaciones? Las malformaciones se originan, las malformaciones se originan cuando una estructura que debería desaparecer persiste.